Yo salvé a Florencia. Ustedes se preguntarán cómo una persona sola puede haber salvado a toda una ciudad. Florencia era la ciudad más importante del mundo, pero había que demostrarlo. Por eso decidimos construir una catedral colosal y lo logramos, salvo por un pequeño detalle. Teníamos la iglesia más grande, pero con un enorme hueco en el medio. Así estuvo 45 años porque nadie sabía cómo construir una cúpula de ese tamaño. ¡Qué ironía! Teníamos la catedral más imponente y a su vez la mayor humillación. Ni siquiera se podía usar en los días de lluvia. Cuando yo nací, así estaban las cosas. Los florentinos éramos el hazmerreír de todos. Una vez vino el obispo de Siena y en nuestro púlpito leyó en el Evangelio: ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a fijarse si tiene con qué terminarla? Hizo una pausa, elevó su mirada hacia el enorme hueco encima, nos miró y nos dijo: ustedes, florentinos. Todavía recuerdo la sensación de furia y de impotencia de ese momento. Pero la vida te da revancha. En 1419, yo tenía 42 años, vinieron los custodios de la catedral a pedirme que les sugiriera el nombre de un arquitecto para resolver el problema. Me moría por autopostularme y devolver a la arquitectura la gloria que había tenido en la antigüedad. Me fascinaba el desafío de hacerle justicia a mi ciudad y poner en pie, después de 1000 años, una verdadera cúpula. Y mi nombre estaría unido indisolublemente a ella. Pero no me propuse a mí mismo, doblé la apuesta. Les dije que convocaran a un concurso para elegir entre los mejores arquitectos de Europa. Es que necesitaba terminar mi propuesta. Viajé inmediatamente a Roma. Trabajé allí sin cesar en el más absoluto secreto, solamente con mi inseparable compañero de andanzas, Donatello. Tenía que encontrar el modo y planificar con precisión cada detalle. Sin duda, uno de los mayores problemas era cómo soportar el peso de semejante cúpula. Había que cubrir un hueco enorme. Necesitaba descubrir los secretos del único modelo en pie, el Panteón romano. Estudiando los secretos del Panteón, descubrí, para mi sorpresa, que no había una sola cúpula, sino dos, una interior y otra exterior. Así armé mi propuesta: 2 cúpulas, una encima de la otra, unidas por un esqueleto y un espacio en el medio, 1/3 menos del peso que si fuera maciza. Pero el peso no era el único problema. No teníamos maquinaria adecuada para una obra de semejante envergadura. Por ejemplo, las viejas grúas eran movidas por la fuerza de los bueyes que giraban en un sentido para bajar los materiales y en el otro sentido para subirlos. No saben el tiempo que tardamos tratando de dar vuelta a los bueyes. Así que diseñé una maquinaria especial que subiera y bajara los materiales, dejando que los bueyes giraran siempre en el mismo sentido. Hasta me las ingenié para armar un comedor con una cocina en las alturas, así los trabajadores no perdían tanto tiempo bajando a almorzar. Pero bueno, no me quiero distraer con pequeñeces, porque acá, el problema fundamental era otro. Hasta ese momento, la única forma de construir un arco era la siguiente. Se colocaban sucesivamente bloques de piedra sobre un armazón de madera.
Una vez colocada la clave, que es la pieza fundamental del arco, la estructura se traba, queda estable y no hay peligro de que se desmorone. Entonces sí, se puede retirar el armazón. Ahora vamos a probar qué ocurre sin armazón. Ya. En nuestro caso, la construcción de esa estructura era el problema. No podíamos hacer un armazón, era imposible. ¿Cómo construir un armazón a 75 brazos de altura que cubriera un hueco del diámetro de esta sala y que además soportara un peso equivalente a 7.411 elefantes? Los parantes de madera se harían añicos. Peor, no alcanzaría la madera de toda la Toscana para construirlo. Llegó el día del concurso. Llegaron arquitectos de todas partes. Y yo estaba preocupado por mis competidores. Los dejé arrancar. Uno propuso construir una gran columna en medio del altar que soportara la cúpula. ¿Se imaginan ustedes una enorme columna en medio del altar? Un espanto. Otro vino con la brillante idea de llenar de tierra maciza el piso de la catedral. Cuando le preguntamos cómo se las iba a ingeniar para retirar esa tierra, el muy caradura sugirió que repartiéramos monedas pequeñas entre la tierra. Así los pobres retiraban la tierra sin que representara un costo para la construcción. Llegó mi turno. Arranqué mi exposición con enorme confianza. Mis señores, les dije, la única forma de construir la cúpula es esta. Y describí mi proyecto, pero muy por encima. No quería dar detalles para que no me copiaran la idea. Pero bueno, claro. Entonces no convencí a nadie. Los cónsules no sabían qué hacer. Tenían que optar entre esas propuestas absurdas y la mía. Y yo no pensaba dar detalles de mi obra. No sabía cómo salir del dilema hasta que tuve una idea simple. Les propuse un desafío sonso. Aquel que pudiera parar un huevo sobre una superficie de mármol construiría la cúpula. Increíblemente funcionó. Aceptaron. Tendrían que haber visto a los más renombrados arquitectos de Europa tratando de parar un huevo. Hasta que llegó mi turno. Mis otros competidores estaban furiosos, me trataron de tramposo, me insultaron, dijeron que ellos también podrían haberlo construido así. Ese es el motivo por el que no les doy detalles de mi obra, les dije, porque cuando la vean también pensarán que podrían haberla construido así. Lo logré. Conseguí el trabajo hace ya 16 años. No puedo creer que ya la hayamos terminado. A esta altura creo que puedo contarles parte de mis secretos. En efecto, no podíamos usar armazón de madera. Por eso no usé armazón. Logré que la cúpula se sostuviera a sí misma a medida que iba creciendo en altura. Para eso tenía dos cartas escondidas. Primero, disponer los ladrillos en forma de espina de pez, o sea, colocar hiladas de ladrillos horizontales y de tanto en tanto algunas verticales.
Así, cada hilada en los 8 lados de la cúpula quedaba unida a la de arriba y a la de abajo, entretejida con ladrillos verticales para darle rigidez. Los ladrillos colocados en diferentes sentidos se frenan entre ellos, se traban y vencen la gravedad. El problema llega cuando las caras de la cúpula empiezan a curvarse para cerrarse. ¿Cómo evitar que los ladrillos no se vinieran hacia adentro? Ahí viene la segunda carta oculta. Las hiladas no van completamente horizontales, sino que también los ladrillos tienen una pequeña inclinación en forma de arco invertido que las hace estable. Así, en vez de empujar hacia adentro, empujan hacia abajo. Cada ladrillo va unido así y así. Se va construyendo una espiral continua que va creciendo y que además evita el quiebre. La clave para todo esto es un complejo sistema de sogas que inventé. Las sogas, como en un péndulo invertido, se proyectaban desde el piso de la catedral hacia los lados de la cúpula, determinando el ángulo exacto en el que debían colocarse los ladrillos. Pero no todas las sogas parten del mismo punto en el piso, no. Las sogas se van moviendo según una complicada, pero bellísima figura dibujada en el piso. Esa figura es mi gran secreto. ¿Quieren que se las muestre? Ni loco. Si se las mostrara, también pensarán que podrían haberla construido. Lo que sí puedo decirles es que necesitábamos tanta precisión para ubicar a los ladrillos que cada albañil colocaba solo 20 por día. Y la cúpula tiene 4 millones. Hace unos días volvió el obispo de Siena a celebrar misa en nuestra catedral. Quería ser testigo de su reacción al ver nuestra cúpula recién estrenada. Lejos de reconocerlo, se puso a leer el pasaje de la Torre de Babel. Y los hombres dijeron: construiremos una ciudad cuya torre tenga una cúspide que llegue hasta el cielo y nuestro nombre será recordado por siempre. Terminó de leer y empezó a censurarnos por nuestra soberbia, por haber construido una cúpula semejante y a jurar y perjurar que Dios nos iba a castigar. Estaba lleno de envidia, porque su pequeña cúpula de Siena se les había venido abajo. De algún modo, en algo tenía razón. Mi nombre será recordado por siempre. Así que aquí, frente a ustedes, voy a romper mis planos. Los secretos de mi construcción se morirán conmigo. Para mayor gloria de Florencia. Ninguna ciudad logrará jamás construir una cúpula como esta.